Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Regreso aquí en el Seminario Internacional de Turismo y daremos inicio con la segunda ponencia del día, la cual se titula Retos y posibilidades para el turismo en USME Bogotá, perspectivas desde la Mesa de Patrimonio USMECA. Les contaré un poquito de los ponentes que nos darán este tema el día de hoy. Y bien, a continuación contaremos con la presencia y conversación de los integrantes de la Mesa de Patrimonio USME desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos, Catherine Camacho Higuera, administradora ambiental y especialista en ambiente y desarrollo local de la Universidad Istral Francisco José de Caldas. Rafael Robles Cuellar, antropólogo graduado en la línea de arqueología con magíster en museología y gestión de patrimonio. Carolina, que hoy no nos puede acompañar, y Harold Villay Quiñones, administrador ambiental y líder social de la localidad de USME, Bogotá. Ellos nos compartirán el tema Retos y posibilidades para el turismo en USME, Bogotá. Recuerden dejar sus preguntas en los comentarios para que al final de esta transmisión los ponentes puedan responderlas. Muchas gracias. Hoy nos encontramos en un predio que se ha constituido en un verdadero hito para la memoria de Bogotá, pues contiene la historia ancestral de un lugar de culto que podría ser el más grande del pueblo muisca a la llegada de los españoles. Se trata de la Hacienda del Carmen en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Este dominio presenta una muy alta densidad de vestigios arqueológicos que pueden narrar 400 años de historia entre el 1200 y 1600 después de Cristo, y contiene más de 2.500 tumbas, así como antiguas áreas de cultivo, fuentes de agua, terrazas y arte rupestre. Se encontraron distintos tipos de enterramientos, distintos tipos de tumbas, algunas individuales, otras colectivas, la mayoría con ajuares. Entonces digamos que la intención era enterrar a algunas personas con algunos objetos o con algunos elementos que le permitieran como continuar su viaje hacia ese otro momento de la existencia. Entre las evidencias arqueológicas se encontraron algunos elementos que hacen parte de otros espacios, otros territorios, por ejemplo también algunas caracolas de mar, y esto digamos que evidencia que ya hubo un intercambio un poco más a larga distancia entre las comunidades que habitaron este espacio con otras del resto del país. La Hacienda del Carmen no fue únicamente un sitio para enterramiento, sino también un lugar de asentamiento donde habitaron pueblos andinos, probablemente 40 generaciones humanas antes de la colonización española. Antes del 2007, este predio ya había sido destinado a proyectos de vivienda y estaba siendo excavado por maquinaria de construcción. Sin embargo, fueron los mismos habitantes de este territorio los que tuvieron a bien dar el aviso de la inmensa cantidad de vestigios que salían del terreno, lo que hizo que se realizaran diferentes investigaciones arqueológicas en el predio. Los hallazgos encontrados llevaron a que la Hacienda del Carmen fuese declarada un área arqueológica protegida. Y al momento de pasar la maquinaria, afloran una cantidad de huesos y restos de cerámica en la Hacienda del Carmen. Dijo, esto es una necrópolis. Yo pregunto, ¿y esa joda qué es? Me dice, un cementerio indígena muy grande. Presionamos tanto a las comunidades que obligamos a Metro Vivienda a contratar los estudios de arqueología y antropología con la Universidad Nacional y determinan que es un hallazgo arqueológico único en América Latina. A partir de estos descubrimientos, varios líderes comunitarios han realizado un trabajo constante con las y los habitantes de Usme. Gracias a esta labor, hoy en día existe una conciencia del significado de estos hallazgos y del enorme valor de los diferentes patrimonios que se encuentran en esta zona y que constituyen un eje que permitirá organizar el desarrollo de la localidad. Lo que hemos soñado durante estos 14 años es que sea un área de protección arqueológica que nos permita visibilizar, socializar y divulgar las piezas arqueológicas en un museo de sitio.
Este museo de sitio debe tener algunas salas de interpretación museográfica, arquitectónica y arqueológica de lo que fue las comunidades indígenas, pero además debe tener unos senderos de interpretación que hablen de la parte ambiental ancestral y que realce y valore la cultura e identidad campesina de la zona rural de Usme y Sumapaz. Y lo que pretendemos en este lugar es que sea un espacio abierto a las comunidades del sur de Bogotá y que fortalezca las dinámicas de apropiación ambiental, ancestral y cultural, realzando el patrimonio cultural del sur de Bogotá, de la cuenca del río Tunjuelo. La Hacienda El Carmen también ha marcado un hito para contener la expansión urbana que ha venido avanzando en forma acelerada en esta localidad. Esto ha permitido proteger, por un lado, su patrimonio natural, representado en el bosque alto andino, sus ecosistemas y cuencas hidrográficas que colindan con la región del Sumapaz, y por otro lado, el patrimonio inmaterial representado en la cultura campesina del área rural de Usme. El borde urbano y el hallazgo arqueológico son importantes porque nos ayudan a contener la expansión urbana, a que se mire este territorio de otra forma, con unos usos más amigables al medio ambiente y que los usos permitan continuar con el modelo de ocupación de este territorio, que es el campesino, el de producción, y que no construyan más viviendas de interés social. Usme es la puerta de entrada al páramo de Sumapaz, por lo tanto, depende de que si se preserva este territorio, también estamos preservando el páramo, por ende el agua y por ende la vida. La invitación es para que nos acompañen a celebrar el Festival Internacional de Música Sacra y se sumen a conocer los proyectos que desde la Administración Distrital tenemos para ustedes, como por ejemplo el de la Sala de Interpretación de la Hacienda El Carmen. A continuación, los dejo con los ponentes. Bien, en un momento damos inicio con la siguiente ponencia y iniciamos con Harold Villay Quiñones. Muchas gracias. Harold, ¿tienes Discúlpenme, los nervios, los nervios. No te preocupes. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Harold Villay, muchas gracias por la invitación y especialmente, digamos, como tratar de aportar un poco estas reflexiones y estas ideas y pensamientos alrededor de lo que puede llegar a ser el turismo rural comunitario. Nosotros estamos ubicados al suroriente de la capital de Bogotá. Es una zona montañosa que tiene unos ecosistemas importantes en términos de bosque alto andino y de páramo. Este territorio inicialmente era un municipio, era un pueblo muy cercano a la ciudad de Bogotá, que con el pasar del tiempo se fue consolidando como una localidad, una configuración que permite articular lo que hoy es el distrito de Bogotá.
que es un distrito especial en términos de ordenamiento territorial. USME se ha caracterizado por tener un 70% de vocación agropecuaria e identidad cultural campesina, y su territorio, digamos, tiene las mismas dimensiones en términos porcentuales, y el 30% es netamente urbano. En ese sentido, la localidad de USME ha venido atravesando una configuración muy fuerte en términos de problemáticas territoriales. Por un lado, ha sido el proceso de desarrollo urbanístico en el territorio, que ha generado unas transformaciones y unas desigualdades en términos de espacios y de habitabilidad, que han generado, digamos, que a la llegada de esas nuevas personas a esa parte urbana, pues tenga, digamos, muchas inequidades o desigualdades sociales y territoriales. Es de esta manera que hemos venido consolidando y proponiendo, digamos, que estas desigualdades y estas inequidades tengan, digamos, cierto equilibrio a partir de algunas propuestas comunitarias y sociales. Por un lado, y por el otro tenemos unas problemáticas ambientales muy fuertes que alteran la dinámica del territorio, como lo es la expansión o el crecimiento de alguna manera de lo que significa el relleno Santa Juana y el parque minero, donde se extrae material pétreo para parte de la construcción de la ciudad y parte de la construcción urbana que hay en el territorio. Y en ese sentido surge, digamos, unas tensiones sociales por equilibrar esos elementos importantes del territorio, y allí surge también una posibilidad de que las comunidades campesinas venían discutiendo de manera importante el no a la expansión urbana, porque, digamos, esta expansión urbana lo que iba a hacer es sacar a las comunidades campesinas del territorio, ampliar las fronteras urbano-rurales, ¿sí? Y sobre todo también un impacto muy fuerte de crecimiento de la expansión agropecuaria hacia las zonas de ecosistemas de páramo. En la parte alta nosotros estamos ubicados en la parte alta de la cuenca del río Tunjuelo, y en la parte alta tenemos el Parque Nacional Natural Sumapaz, que es una de las áreas de mayor importancia natural en el número 20 del Sumapaz, que es una área con vocación agropecuaria y de identidad campesina. Entonces, a partir de allí, pues hay unas franjas de gran importancia en términos ambientales, como corredores ambientales, corredores de restauración, rondas de río, ¿sí? Con un potencial muy importante en términos de paisaje rural en el marco del Alto Andino. Entonces, eso quiere decir que tenemos un potencial para hacer actividades turísticas importantes, pero que de allí todavía, digamos, vienen como generándose todavía unos análisis que más adelante vamos a tocar. Esto sería como el contexto general de lo que sería de lo que es la localidad. Estamos teniendo problemas. Estamos presentando unos problemas con la conexión de nuestro ponente. Trataremos de contactarlo para avisarle. Disculpen unos momentos, por favor. No se preocupen, en ese caso entonces continúo yo. Un gran saludo para todas y para todas las personas que nos están viendo. Para nosotros es un placer realmente estar aquí, es un gusto poder compartir con ustedes. Como lo decía el compadre Harold, USME, para quienes no conocen Bogotá, se ubica en el sur de la ciudad, en las periferias del sur de la ciudad. Desde hace ya varias décadas, en Bogotá se han configurado, así como en muchas ciudades a nivel mundial, relaciones desiguales entre los centros y las periferias. USME es una de estas regiones o subregiones de Bogotá que tiene fuertes relaciones desiguales con el centro de Bogotá.
Justamente ese es uno de los motivos por los cuales nuestro compañero Harold tiene problemas de señal, justamente porque es una zona en donde la señal es a veces difícil. Y en ese contexto de desigualdad con el resto de la ciudad, desde el año 2005 se vinieron presentando unos megaproyectos de construcción de vivienda, particularmente en el sur de la ciudad y particularmente en Usme. En esa configuración y en esos intentos por urbanizar esta región, iba a haber un proyecto grandísimo que se llamaba Ciudad Nuevo Usme, en la cual se iban a integrar varias decenas de miles de viviendas de interés social. En los procesos de remoción de tierra para ubicar las vías y los basamentos de esta nueva ciudad periférica y desigual, empezaron a aparecer una cantidad de registros arqueológicos diversos. Eso sucedió desde el 2005 en adelante. A raíz de esos vestigios arqueológicos que surgieron, la comunidad de Usme se empezó a organizar alrededor del patrimonio, alrededor de la historia, y vieron en ese patrimonio arqueológico una oportunidad para enfrentar esas desigualdades con el resto de Bogotá. Desde el punto de vista de la legislación colombiana, probablemente en México sea muy similar, la arqueología es primordial. Y el rescate y la salvaguarda de nuestro pasado es de primer orden en el ordenamiento territorial. Por esa legislación particular en arqueología, la gente de Usme se organizó y hizo una cantidad de labores importantísimas para rescatar este sitio y para frenar el avance de la ciudad en esta parte. Como lo dijo Harold, Usme es una subregión de Bogotá que tiene una preponderancia rural y parte de la defensa del territorio rural enfrentado a esa centralidad bogotana se centró en este sitio arqueológico. Es por ello que desde el 2007 empezaron a haber estudios arqueológicos en esta región particular que nos permitieron conocer un grandísimo sitio arqueológico de varias decenas de hectáreas que nosotros llamamos la Hacienda del Carmen o la comunidad local de Usme. Este es un sitio que tiene un pueblo, es un pueblo bastante grande, prehispánico, que fue habitado desde el año 700 después de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo, claro está. Y es interesantísimo este sitio debido a que debajo de este pueblo que crearon los indígenas enterraron también a sus muertos. Creo que eso es un fenómeno que sucede también en algunas zonas mayas, en donde se encuentran casas con enterramientos asociados. Para la comunidad de Usme, el resurgir de esos esqueletos fue la voz de los ancestros que venía al presente para rescatar las tradiciones campesinas, para frenar la ciudad que avanzaba de manera desmedida sobre una zona vulnerable, marginalizada y desigual. En este contexto, la Hacienda del Carmen se ha configurado como un centro que tiene una grandísima fuerza de gravedad, que atrae no solamente a los académicos, sino también a los diferentes movimientos sociales que tienen fuerza y se gatillan en este contexto del descubrimiento de la Hacienda El Carmen. A raíz de las investigaciones arqueológicas, también empezó a generar una grandísima fuerza gravitacional para atraer poblaciones de personas que querían conocer qué es lo que estaba sucediendo en esta zona. Cuando se excavó la hacienda, incluso llegamos a tener hasta 5.000 visitas de jóvenes, de adultos, de viejos, de mujeres, de hombres que se interesaban en esta importante historia. Y se empezó a configurar un turismo de hecho
alrededor de la arqueología de la Hacienda El Carmen. Después de las investigaciones que además hizo la Universidad Nacional de Colombia entre el año 2007 a 2010, hubo un silencio de los ancestros de Usme, y se dejó de hacer investigación arqueológica. Sin embargo, la Hacienda del Carmen siguió atrayendo muchísima población que quería conocer de esta región, que quería comprender el sur de Bogotá y que quería vivir en su propio cuerpo la experiencia de tocar el pasado y de tocar la ruralidad bogotana. Además, es muy importante entender que esta región de Usme no solamente tiene una riqueza arqueológica, sino que además tiene una serie de riquezas ambientales y culturales debido a que es una zona tradicionalmente campesina con una fuerte ascendencia indígena, que además es el sitio de apertura del páramo de Sumapaz, que es un ecosistema muy delicado, un ecosistema de altura que se encuentra por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y va hasta 4.300 metros sobre el nivel del mar, que además es muy frágil y provee de agua a varios departamentos de Colombia. El Meta, el Caquetá, el Huila, todo Cundinamarca dependen de este gran páramo que ahora empieza a tener una presión turística, que surge además de esa necesidad que tienen también los bogotanos de conocer estas zonas periféricas y que han sido sujetas de unas relaciones desiguales. En este contexto, entonces, se empieza a configurar un turismo incipiente y varias organizaciones empiezan a reflexionar y a pensar sobre el turismo en Usme y sobre la necesidad de que las personas de Bogotá, de la región y de toda Colombia, evidentemente de todo el mundo, conozcan nuestra riqueza, evidentemente con el cuidado que lo necesita un ecosistema frágil, unas tradiciones que están en peligro de perderse y unas relaciones sociales complejas en un contexto en el cual durante muchos años hubo una guerra abierta entre grupos subversivos y el Estado colombiano. Entonces, en ese contexto se han empezado a gatillar varios procesos de turismo de hecho que están escasamente regulados y que son justamente de los fenómenos de los que venimos a hablar aquí. Le cedo entonces la palabra de nuevo a Harold, que ya lo tenemos aquí con conexión, para que nos cuente esas experiencias de turismo de hecho y no muy regulado que se llevan a cabo en la localidad. Sigue, compadre. Bien, digamos que teniendo en cuenta esa... Gracias, Rafa. Qué pena con ustedes por un poco como por la intermitencia en la señal. Teniendo en cuenta, digamos, digamos, como ese contexto general del territorio, tenemos unos atractivos naturales, tenemos un potencial en nuestra identidad cultural. Ahora tenemos un lugar que nos está poniendo a pensar en cosas muy importantes, como lo es digamos, este acontecimiento arqueológico, que no es solo el hecho de la divulgación arqueológica existente en este lugar, sino que también es un hecho que tiene la expansión urbana, ¿sí? Y que también nos pone a pensar cómo debemos ordenar los territorios teniendo en cuenta las diferentes características culturales, patrimoniales, ambientales, pero sobre todo de darle mayor enfoque y mayor énfasis a la apropiación del territorio. Que seguramente ahora nos va, bueno, que ya seguidamente Catherine nos va a ampliar un poquitico más este panorama. Sí, buenas tardes. Agradecemos también el espacio y un saludo muy especial a las personas que nos escuchan y que nos permiten hoy contar la historia desde Usme, nuestra localidad. Esos procesos de apropiación de los que habla Harold Villay, pues fueron los que dieron origen a nuestro proceso de organización como Mesa de Patrimonio de Usme, que se creó precisamente para empezar a visibilizar en nuestra comunidad
esa importancia que ha tenido la ruralidad, pues para nuestra localidad en cuanto representa el patrimonio en las expresiones culturales de nuestros campesinos, pero también porque nos implica en ese mismo espacio un conocimiento muy importante sobre el pasado y de esos orígenes y rasgos que nos han determinado, rasgos de identidad a muchos de los que hoy habitamos nuestra localidad. No en vano, muchos de los que hoy conformamos estos espacios alrededor de la discusión de la mesa de patrimonio, pues somos habitantes urbanos que nos sentimos muy pues atraídos y sensibilizados hacia hacia nuestro territorio y principalmente hacia la ruralidad y lo que esta representa. No solamente ha sido la mesa de patrimonio el espacio y la iniciativa que se ha dado alrededor de la organización comunitaria en este lugar, que es un área rural, sino que han sido muchos los procesos de organización que se han generado en esas veredas aledañas. Ustedes vean en el video verde por todo lado y también en algunos momentos unas combinaciones del verde con las edificaciones, precisamente porque este hallazgo arqueológico se encontró en una zona en donde se tenía pensado seguir expandiendo pues los desarrollos urbanísticos en la localidad. Entonces, cuando se empieza a dar todo ello, pues las organizaciones campesinas, principalmente que se ubicaban en esta zona de transición o de borde, empiezan a generar una serie de iniciativas dentro de las cuales se encuentran pues estas mesas o espacios de concertación o diálogo para empezar a hablar de ese modelo de ocupación, y al mismo tiempo o paralelamente se crean unas iniciativas o corredores que involucran a otras personas a través de procesos educativos y comunitarios para empezar a contar precisamente esas visiones, principalmente de las comunidades que habitan estos lugares, hogares o habitantes campesinos, sobre cuál es esa visión del territorio con las que compartimos o que tenemos en común también. Entonces, dentro de esos procesos se incluyen rutas agroecológicas y turísticas, pues que se suman a ese entorno que representa la Hacienda El Carmen, el lugar donde se cuenta el hallazgo arqueológico, y que en este momento generan una oportunidad para, en ese entonces empezó con la discusión del modelo de ocupación de borde, y que a este entonces se empieza a integrar a esa discusión que abre el espacio o el siguiente paso de discusión, que es ese tipo de turismo que queremos que se genere en la localidad, o esa vocación turística que le imprime la existencia de la Hacienda El Carmen en este territorio rural. Y pues esa misma oportunidad que genera el hallazgo arqueológico de empezar a generar otra vez una discusión y de articular todo ese panorama de procesos de movilización social y organización campesina en este territorio, pues también implica nuevos retos para nosotros, para pensarnos qué tipo de turismo queremos generar en la localidad de Usme. Yo creo que dejo allí para que mi compañero profundice más en esos retos. Bien, gracias, Katy. Evidentemente, tenemos un panorama bastante interesante, y es un gran reto ficaría el turismo en el territorio del sur de Bogotá. Acá hay unos contextos importantes. El primero es que bajo el contexto de los acuerdos de paz en Colombia, se cierra el telón de la guerra, entonces la gente empieza a percibir de que hay un escenario de seguridad, de que hay un escenario de prosperidad, y un poco los diferentes planes de gobierno y los planes de desarrollo de los gobiernos han estado muy atados a vender esa idea de que se puede llegar a realizar un turismo mucho más alternativo, mucho más sostenible, mucho más importante en los territorios, y Usme no está ajeno, Sumapaz no está ajeno a esto. Entonces, como se dieron cuenta un poco en el video, tenemos unos paisajes muy hermosos, tenemos una cultura muy interesante que está en Bogotá. Entonces, uno cuando piensa en la ciudad, piensa solo en el cemento, piensa en la Plaza de Bolívar, piensa en la Candelaria, piensa en los monumentos, que por supuesto es la historia,
y hace parte de nuestra identidad cultural como bogotanos y es una realidad. Pero nosotros tenemos otra cara que contar y es esa cara verde, es esa cara campesina, es esa cara de la arqueología, es esa cara también de quitar esa idea de lo que está todo en el sur es malo y al contrario, nosotros durante mucho tiempo hemos tratado de generar iniciativas que nos permitan quitarnos ese imaginario de estas cosas sociales. Entonces, bajo ese marco, Usme y Sumapaz quedan un poco vulnerables porque se empiezan, digamos, a generar estrategias de negocio vendiendo servicios turísticos donde ofrecen a Usme y a Sumapaz, ¿sí? Venden servicios de recorridos ambientales, venden servicios de transporte, de alimentación, y efectivamente eso está sucediendo. Pero ¿qué sucede? Que en estos momentos los hombres y mujeres que trabajan la tierra y que tienen una identidad como la campesina no hacen parte directa de esas actividades rurales que se están ofreciendo. En estos momentos tenemos, digamos, unos picos muy altos de visitas no planificadas en el Parque Nacional Natural de Sumapaz. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente viene a Usme y aquí hay un potencial de Usme y es que Usme tiene un potencial gastronómico muy interesante. Entonces queda hacia el sur de Bogotá y la gente quiere salir de la ciudad, quiere respirar aire, quiere contemplar otros espacios, entonces viene buscando dónde almorzar, ¿sí? Donde tomar un alimento alternativo, donde permita, digamos, recrearse un poco, pero además quiere como ir a dar una vuelta, ¿sí? Y en esa lógica, pues las visitas se han incrementado y han llegado aproximadamente 20.000 personas en los últimos 5 años al Parque Nacional Natural Sumapaz. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo explicaban inicialmente en el seminario, y eso es un turismo de masas, y aún peor, es un turismo que no es consciente, sino son las visitas un poco que la gente quiere ir a hacer, y en esas visitas se han venido presentando unos fenómenos muy delicados en el territorio, como la lavada de carros en las fuentes hídricas, ollas comunitarias o hogueras en lugares no adecuados, un mal manejo y utilización de la disposición inadecuada de los residuos sólidos. También hemos encontrado algunos elementos de inseguridad muy fuertes en la zona, ¿sí? Entonces la zona queda un poco vulnerable a todo este tipo de fenómenos. Y en ese sentido, pues digamos que paralelo a eso, también han surgido algunas iniciativas de poder ofrecer algunos servicios, ¿sí? Pero todavía no se declaran o no se enmarcan como esas iniciativas innovadoras de desarrollo rural, ¿sí? Porque es más la necesidad del campesino de poder tener una alternativa económica, ¿sí? Pero todavía no se está consolidando lo que podría llegar a ser un modelo de turismo, especialmente con enfoque de turismo rural comunitario. Entonces, en estos momentos, digamos que ese es como el contexto turístico de la zona rural de Usme y Sumapaz, teniendo en cuenta, digamos, el Parque Nacional Natural Sumapaz. Entonces, lo que requerimos en estos momentos y lo que se ha venido hablando en el territorio, por un lado, hay una voluntad institucional de ordenar el territorio y generar unos instrumentos de gestión que ordenen turísticamente la parte alta de la cuenca del río Tunjuelo. Pero tenemos unas posiciones que son también muy válidas. Algunos habitantes de la localidad de Sumapaz dicen que no están de acuerdo con las actividades de turismo en la zona, que no quieren saber absolutamente nada de turismo, porque las actividades que ellos han conocido y las que han impactado en estos momentos han impactado negativamente el territorio, sus comunidades y sus dinámicas culturales. La parte alta de la localidad de Usme también tiene la misma posición y dice: yo no estoy de acuerdo con el turismo y no tenemos claridad de cuánta agua vamos a tener que utilizar para los turistas, no tenemos las vías adecuadas, no tenemos los hospitales adecuados o los centros, digamos, de atención primaria, ni siquiera para las comunidades campesinas, no tenemos un tema de conexión de telefonía y de internet, ¿sí? O sea, hay una serie de estructuras que se deberían garantizar, no solo para el turista, porque si no adecuamos, digamos, adecuamos toda esa infraestructura para el turista, pero y el habitante que lleva toda la vida tratando de pelearse
un centro de salud, una buena comunicación, una buena vía, ¿sí? Una buena oferta de educación. Entonces, lo primero que tenemos que pensar antes de pensar en que el turismo es una alternativa económica es adecuar integralmente los territorios y es tratar de suplir esas necesidades que las comunidades campesinas vienen, digamos, discutiendo durante todos estos años, y es la infraestructura, en este caso rural, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes, sí, teniendo en cuenta el contexto ambiental. Y por otro lado, vamos a encontrar que en la parte baja, como bien lo mencionaba Catherine, vamos a tener una iniciativa de valoración mucho más consolidada de rutas agroecológicas y de rutas que permiten visibilizar el potencial agropecuario existente, en la vocación de identidad campesina y especialmente la vocación ambiental que hay en el territorio. Pero acá hay un antecedente importante, y es que lo que fueron las veredas de la parte baja, que están muy pegaditas a los barrios y a la ciudad, iniciaron todos estos procesos con ejercicios de educación ambiental o de educación territorial, porque lo que ellos querían en un primer momento era decirle a la comunidad que reflexionara de cómo estábamos creciendo en la ciudad y qué tipo de acciones sociales estábamos haciendo en el territorio para generar unas dinámicas que básicamente estaban como alterando las dinámicas rurales y ambientales. Entonces, en un primer momento, antes de hablar de todos estos temas de turismo, estábamos hablando de una educación ambiental, de una educación cultural y de una educación hacia la identidad campesina, y un poco dando unas reflexiones importantes del marco de la crisis climática, ¿sí? Y a partir de eso es que poco a poco se viene como consolidando y estructurando lo que hoy es el tema del turismo. Ya con el tema del hallazgo arqueológico, nos permite precisamente en esta primera etapa de implementación, es por ahora resaltar y valorar la identidad campesina, la protección de los territorios rurales, la protección de los territorios ambientales, y especialmente invita a las academias, a las diferentes disciplinas y a todas las comunidades a conversar sobre estos temas que son de gran importancia para el territorio. Ese es un poco como el contexto del tema del turismo en Bogotá y en el sur de Bogotá. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Y bien, a continuación les voy a compartir la primera pregunta. ¿De qué formas el turismo en la región de Usme ha apoyado en el desarrollo y derrama económica para la comunidad? Uy. Pregunta fuerte. Bueno, yo creo que como que la contesto yo. Sí, claro, claro, quien guste. Miren, yo creo que en estos momentos, no hay un elemento trascendental en términos económicos que realmente aporte a las comunidades rurales o de la localidad de Usme y del sur de Bogotá. En estos momentos, la operación turística la está desarrollando aproximadamente entre 15 y 20 operadores que son externos de la localidad, que no son ni de la parte urbana ni que son de la parte rural. Entonces, digamos que en este caso los campesinos vienen siendo escasamente proveedores de ese modelo o esa iniciativa económica que están generando externos al territorio. Y ese es uno de los grandes problemas que las comunidades locales han venido interpretando de este actual modelo construido de parte de operadores tanto urbanos como externos de la localidad de Usme. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿cuáles son las ventajas de contar con destinos turísticos
como USME en cuanto a cultura y patrimonio? Está chévere, bonita. ¿Quién de ustedes gusta responder esta pregunta? Bueno, una de las ventajas es que evidentemente, y pues lo digo también como habitante de la localidad de Usme, y es que definitivamente Usme permite también dar a conocer no solamente digamos, un destino o un atractivo turístico, sino todo una cultura de empoderamiento local alrededor del patrimonio y de lo que eso significa, pues para, o ha representado para las diferentes generaciones que hemos como integrado nuestro trabajo a mostrar la importancia que tiene nuestra localidad. Entonces, en el hallazgo arqueológico, por ejemplo, su importancia y gran parte del logro de que este sitio sea hoy consolidado como la única área arqueológica protegida que tiene Bogotá, en parte es por ese grado de identidad y esos rasgos de identidad que ha tenido para los habitantes, tanto nosotros los urbanos como quienes iniciaron un proceso de defensa histórico desde la década de los 90, que son los habitantes campesinos. Entonces, USME es muy importante porque refleja no solamente un turismo que pues pretende mostrar una cara linda o amable, sino también porque representa en parte esos procesos fuertes de identidad territorial, de apropiación hacia la ruralidad y el conocimiento también sobre nuestro pasado que alberga nuestra localidad. Y pues se puede ver no solamente en esas acciones concretas de haber logrado generar la única área protegida que tiene Bogotá, sino también en la misma forma en que la gente cuenta o expresa lo que siente y lo que hace por seguir conservando el agua, el río Tunjuelo, la ruralidad, en donde está albergada pues esa riqueza cultural de nuestra localidad. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, además de la localidad de Usme, ¿hay otras regiones en Colombia donde se estén aplicando estas nuevas formas de turismo en el país? ¿Quién gusta respondernos ahora esta tercera pregunta que nos realizan? Bueno, yo podría eventualmente responder. Claro. Sí, hay en muchas regiones en Colombia en este momento se están implementando ese tipo de iniciativas de turismo. Particularmente hay una que es muy interesante, que es la Serranía de la Lindosa, en departamento del Guaviare. Esto queda a unas 9 horas en carro de Bogotá y es como en la parte norte de la selva amazónica. Y allá en la Serranía de la Lindosa tenemos probablemente el segundo o tercer, más bien, complejo de pictografías más grande de Sudamérica. Solamente en la Lindosa tendríamos alrededor de unos 50.000 motivos rupestres. Allá hay unas iniciativas muy interesantes de turismo comunitario y además en relación con la Universidad Nacional de Colombia, quien ha sido el principal formador de los guías turísticos locales. Y allá pasa una cosa muy importante y es que la mayor parte de los operadores turísticos son locales. Así hay otros ejemplos interesantes en Colombia, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una zona principalmente indígena y los operadores turísticos también tienen un fuerte componente indígena, incluso hay empresas indígenas que ofrecen turismo y también están muy apoyadas por diferentes académicos y por diferentes grupos sociales. Hay una cosita para complementar con la intervención que hace Rafa, y es que en Colombia, como tenemos
un importante elemento en términos de biodiversidad. Tenemos la posibilidad de un momento dado de estar en las nieves perpetuas y en una semana estar en los manglares del Pacífico o del Caribe, ¿sí? Y toda esa transición territorial, pasando por páramos, por desiertos, ¿sí? Por costas, nos permite entender de que no solo hay campesinos en zonas de páramo, sino que hay campesinos también en partes medias o en partes bajas, como lo son los del Cauca, o como lo son los de Barranca Bermeja o otro tipo de elementos. Pero aquí hay una cosa importante, y es que en los últimos tiempos ha venido, no sé, como despertando una intención o una idea de la arqueología, porque se viene como despertando diferentes escenarios de historia en el territorio, y sobre todo hay un tema de apropiación de las diferentes comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, por generar alternativas de desarrollo en sus territorios. Y cuando hacen un ordenamiento de sus planes de vida comunitarios, reconocen que sus territorios tienen unas potencialidades y unas problemáticas, y dentro de esos planes de vida comunitarios, muchas veces el turismo está, pero desde una perspectiva netamente comunitaria y social, que valora, resalta y resignifica los patrimonios culturales, sociales y territoriales, ¿sí? Entonces, como lo explicaban ahora en el inicio del seminario, se cae un poco en que muchas veces el turismo puede llegar a ser la parte central del desarrollo económico, y no debería ser así, sino el turismo es una de las muchas más actividades que deben desarrollar las comunidades, principalmente y especialmente en aquellas zonas rurales, ¿sí? Donde tienen un vínculo directo con dinámicas macro o microeconómicas, ¿sí? Como el trabajar la tierra. Entonces, eso es muy importante resaltarlo, y que viene surgiendo en Colombia, este tipo de fenómenos. Muy bien. Pues quiero agradecerle a los tres por esta increíble ponencia que nos compartieron en este Seminario Internacional de Turismo que la Universidad Cuauhtémoc preparó. Es un gusto conocer su experiencia, su punto de vista y los conocimientos que han generado a través de pues todos estos años que llevan ejerciendo su profesión. Pues no nos queda más que agradecerles, y esperamos que volvamos a coincidir con ustedes para más pláticas futuras aquí en la universidad. Y bien, recordarles a todos los ponentes que si tienen algún comentario extra que agregar, pues pueden hacerlo. No, yo creo que eso es en general. También les agradecemos muchísimo a ustedes que nos permitan también compartir el espacio y conocernos. Creo que es importante generar este tipo de vínculos internacionales que nos fortalecen a todos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, y les dejamos el más grande saludo desde la mesa y desde USME. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bien, a ustedes. Y bien, les recordamos a toda la comunidad que está conectada que esté pendiente de las siguientes transmisiones que vamos a seguir presentando para todos ustedes en conmemoración del Día Internacional del Turismo. Muchas gracias.